Desde la Universidad Pedagógica Nacional queremos agradecerle a las compañeras de SUTEBA que una vez más participan de las jornadas de UNIPE virtual, agradecerles especialmente porque siempre nos hacen aportes muy interesantes vinculando los saberes territoriales, la investigación, así que bueno, gracias. También quería decirles que Sandra González, la subsecretaria de Formación Docente, está con actividades gremiales muy importantes en la provincia y por eso hoy no nos va a acompañar, pero sí presentarlas y darles la bienvenida a Sandra Ramal, secretaria de Educación, a Florencia Richeri, subsecretaria de Investigación, Planeamiento y Estadística, y a Claudia Carvajal, subsecretaria de Condiciones Laborales. Bueno, las compañeras nos van a presentar el tema de la caída de la natalidad en la provincia de Buenos Aires y los desafíos y las oportunidades para el sistema educativo bonaerense. Así que bienvenidas. Les doy la palabra a Sandra primero y luego siguen ustedes. Gracias. Muchas gracias, Luz Albergucci. La verdad que, bueno, decirles primero buenas tardes, compañeras y compañeras. Agradecer en primer lugar, en la persona de Luz Albergucci, a todas las autoridades de la UNIPE por convocarnos nuevamente a esta actividad, a este conversatorio. Obviamente que lo vamos a tratar de pensar desde la perspectiva sindical. Vamos a tratar de pensar algunas aproximaciones a la problemática de estos tiempos que nos enfrenta, cómo la baja de natalidad impacta en la organización del sistema educativo y qué nuevas oportunidades se nos presentan y qué desafíos creemos importante pensar en términos de políticas públicas, de políticas educativas y sociales que necesitamos para este tiempo. La verdad que es un orgullo porque desde el equipo de la Secretaría de Educación y la Secretaría Gremial queremos compartir un estudio en línea con otras investigaciones que sostenemos tanto desde el SUTEBA como CETERA. Y en este caso en particular vamos a analizar bases estadísticas con el propósito de planificar nuevas proyecciones y anticiparnos al impacto, ¿no?, en el sistema educativo bonaerense. Pero la verdad que esta temática, como decíamos, no es un tema que está aislado a lo que está ocurriendo, ¿no?, a nivel mundial. Pero antes de comenzar a contarles algunas reflexiones y propuestas que tenemos, quiero empezar el desarrollo contextualizando, ¿no?, en qué momento estamos, digo, políticamente, socialmente, económicamente, qué es lo que está atravesando nuestro país para poder comprender y situarnos en la problemática. Desde hace 3 años, el gobierno nacional, como es de público conocimiento, desmanteló el Estado de Derecho y de Bienestar, pero ahora se profundizó, ¿no?, ese retroceso en materia de derechos laborales a partir de la sanción de la reforma laboral, una ley que como nosotros como organización sindical denunciamos, rechazamos, ¿no?, con medidas de acción directa, pero también consideramos que marca un punto de inflexión en nuestro país, en la historia de derechos sociales, y también impacta fuertemente en nuestro modelo sindical. Digo que además estas reformas, no sé si alguno de ustedes ayer estuvo en el conversatorio de la CETERA, estas reformas, al decir de Miguel Duhalde, de Silvia Almazán y también Adriana Puigros, y con la presencia de Luz Albergucci, arrasan con los derechos conquistados y también intentan borrar todos los procesos históricos en el cual nosotros vivimos y luchamos, como la Carpa Blanca, la Marcha Blanca, la Escuela Itinerante y muchas otras acciones. Sabemos que estas reformas que arrasan con los derechos conquistados ¿no?, tienen un nuevo embate en este tiempo. Seguramente ustedes sabrán que se quiere sancionar una nueva ley educativa también libertaria, un marco normativo que comparte, como decimos en la CETERA y en el SUTEBA, una matriz ideológica, podemos decir,
¿no? que se asemeja a todos los gobiernos de ultraderecha, signado por, ¿qué cosa? Por la desregulación y sobre todo la transferencia, ¿no? La transferencia de recursos hacia los grandes capitales. Y está claro que el modelo político, económico y cultural del gobierno nacional necesita de esas leyes que desregulen al Estado. Ayer también, en el conversatorio de la CETERA, se planteaba muy bien en términos de pregunta, ¿hace falta una nueva ley de educación o hace falta que la ley de educación que tenemos consensuada con todos los sectores políticos, las comunidades, las organizaciones sindicales, se cumpla? ¿Hace falta una nueva ley de financiamiento educativo cuando en realidad sabemos que pasamos a un Producto Bruto Interno de menos de 0,75% del PBI? Entonces, en este sentido, me parece muy importante poder contextualizar en ese marco del desguace de lo público, ¿no? Muy importante. Por otro lado, junto a esa política de responsabilización del Estado, ¿no? y de comercio educativo, ¿no? También se avanza en una estrategia de persecución y de ataque también a la escuela pública, a los sindicatos, ¿no? Que nos culpabilizan acerca del deterioro de la calidad de la educación, mientras que sabemos que se derogó la paritaria nacional y se está ajustando constantemente el presupuesto educativo. La verdad que es una narrativa que nos preocupa, una narrativa de la crisis de la educación funcional. ¿A quiénes? A las grandes corporaciones, sectores de poder concentrado. En ese sentido, creemos que en esto intenta debilitar el sistema educativo, ¿no? Y nos pone todos bajo sospecha. Por esta razón, digo, me parece muy importante poder pensar que hay dos modelos diferentes a nivel nacional y provincial y contraponerlo con lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, que yo creo que la provincia de Buenos Aires se presenta como un modelo contracultural. La escuela también, ¿no? Es un modelo contracultural porque enseña, resiste, sueña estas políticas de desguace del Estado. Y ahí vemos que desde ahí se desarrolla una estatalidad diferente, ¿no? Cuidando el trabajo, como lo vamos a ver en este caso en particular, la producción, la educación como bienes públicos, a pesar del ahogo financiero, podemos decir, de las decisiones del gobierno nacional de recortar el aporte del FONIR, la coparticipación, la discriminación, ¿no? al mayor sistema educativo de la provincia de Buenos Aires, ha venido sosteniendo y resistiendo fuertemente estos embates a nivel nacional. Por eso, como decíamos al inicio, vemos dos modelos claramente distintos, diferenciados. Uno que solamente está subordinado, podemos decir, al capitalismo financiero, responde a los lineamientos del FMI, de Estados Unidos, y por otro lado, un gobierno provincial que sostiene un pacto diferente con la provincia, ¿no? Creando más de 200 escuelas, centros de salud, con paritarias abiertas, con viviendas en los barrios, generando políticas de cuidado para los y las ciudadanas. Sabemos que la escuela es una caja de resonancia de la crisis social, eso lo sabemos bien como trabajadores de la educación, y por eso es que como trabajadores rechazamos en un paro contundente recientemente, en el no inicio a clases el 2 de marzo, exigiendo al gobierno nacional la apertura a paritaria nacional y también solicitando el aumento para la educación, para la restitución del FONIR y volviendo a manifestar que estamos en contra de una ley de reforma educativa. En ese estado de situación, y ahora sí vamos a centrar en el tema que nos ocupa, tenemos muchos frentes para combatir, por los cuales me parece fundamental estar en alerta y en estado de movilización, de debate y también de creatividad. Y uno de los temas urgentes que tenemos en este momento, que nos convoca este conversatorio, tiene que ver con la baja de natalidad infantil, que como ustedes verán, Florencia Richeri, desde las estadísticas, va a tratar de pensar algunas
tradicionales categorías, ¿no? Organizativas, institucionales, empezando por el nivel inicial, ¿no? Porque es el nivel que es el lugar más afectado en este tiempo, que seguramente va a empujar a primaria y a secundaria, ¿no? En particular. Pero ustedes saben que el nivel inicial en particular es el tercer subsistema más grande de América Latina, con más de 5.500 jardines en total. En la provincia atendemos niños, niñas desde 45 a 5 años de jardines urbanos, suburbanos, salas maternales, en escuelas, jardines maternales y también jardines rurales y de islas. Por eso me parece fundamental poder pensar, poder explicitar esta investigación, reflexión y propuestas para redefinir nuevos modelos organizativos, nuevas categorías históricas de los puestos de trabajo, de institución, de espacios, de tiempos, de agrupamientos y sobre todo que permitan defender los derechos de los trabajadores, no vulnerar ningún derecho de los trabajadores del sistema educativo y también ir pensando hacia una transformación, hacia una escuela que queremos y que también necesitan nuestras comunidades en este tiempo. Y en ese punto, Claudia Carabajal va a hacer una explicitación de lo que venimos desarrollando en territorio y en las mesas de cogestión de la provincia de Buenos Aires. Pero yo solamente me quiero referir en este punto a un modelo organizacional que le venimos dando vuelta desde las dos secretarías, investigando y analizando, que nos parece que es una oportunidad de pensar, ¿no? Un modelo organizativo específicamente para las salas de un año, que es la pareja pedagógica. Ustedes saben que tradicionalmente la tarea docente suele ser definida, podemos decir, de manera individual, en términos de eficacia individual, y muchas veces los maestros, las maestras, aislados en aulas cerradas que enseñan en una misma institución, pero no pueden discutir ese trabajo con otros y otras, no pueden reflexionar, resolver problemas que les son comunes en tanto atañen a las condiciones de enseñanza. Nosotros pensamos y definimos hace mucho tiempo desde nuestra organización sindical que nuestro trabajo es eminentemente colectivo. Por lo tanto, la naturaleza de nuestro trabajo es colectivo y no estamos pensando como la suma de las partes de cada docente de modo fragmentado, cada maestro con su librito, sino que estamos pensando una labor y un trabajo docente distinto, ¿no? Que reconozca esa naturaleza institucional, comunitaria y por ende colectiva y colaborativa. Y en ese sentido, pensamos que la pareja pedagógica es fundamental para poder potenciar experiencias de enseñanza, pero también el desarrollo del trabajo educativo y de los aprendizajes de los niños. Estamos pensando que son dos maestras trabajadoras de la educación, trabajadoras de la enseñanza, que en igualdad de condiciones y responsabilidades en relación a un mismo grupo de niños y sus familias realizan un trabajo colectivo, colaborativo, compartido, ¿no? Bien organizado. Ahora, ese trabajo necesariamente necesita de acompañamiento. Necesita de acompañamiento de formación permanente que permita articular un trabajo situado en cada una de las instituciones. En ese sentido, me parece que el desafío que tenemos, que seguramente Claudia va a desarrollar con más profundidad, el desafío que tenemos por delante es pensar, reinventarnos nuevas formas organizativas, nuevos modelos organizativos institucionales que nos permitan atender esta problemática, definida no como un problema, sino como una oportunidad para pensar desde abajo hacia arriba las políticas públicas necesarias. En este sentido, y voy cerrando, como organización sindical, para ir cerrando a 40 años casi del nacimiento de SUTEBA,
estamos llamados a enfrentar estas políticas que hoy hacía mención, pero a la vez tenemos el desafío de avanzar en la elaboración y profundización de propuestas políticas públicas educativas que tengan en cuenta la educación como un centro integral para la vida y también con enfoque de derechos. A 40 años del golpe cívico-militar, nunca más. Les deseo una buena jornada y por ahora nada más. Muchas gracias. Bueno, sigo yo. Gracias, buenas tardes, compañeras, compañeros, compañeres. Contarles un poco cómo surge esta inquietud desde la Secretaría de Educación y desde la Subsecretaría de Investigación, porque nos parecía necesario ante esto de los cambios demográficos que ya venía observándose en general en el país y en nuestra provincia en particular, contar con un análisis de datos propios donde pudiéramos observar y anticipar cómo impactaba esto en nuestra provincia. En parte porque tiene que ver con anticipar para poder pensar cuáles tendrían que ser mejores condiciones para enseñar y para aprender, para aprovechar esto como una oportunidad y no como una amenaza frente a un posible ajuste. Entonces, en ese sentido, nos parecía que había algunos aspectos que podía esto resultar una oportunidad para la organización de la oferta educativa, para las condiciones del trabajo docente, para mejorar la equidad territorial, la infraestructura, el financiamiento y hasta la innovación pedagógica. Y no solo desde la perspectiva de la escuela, de los trabajadores y demás, sino también en relación a los cambios y necesidades que van ocurriendo en las comunidades educativas, que esto fuera una oportunidad para mejorar la cobertura en los distintos territorios. Entonces, me pareció importante conformar una base de datos que permitiera analizar las características y tendencias del sistema educativo actualmente y hacer anticipaciones para 2026 en este caso, porque este es un trabajo que se hizo en 2025 y para 2027. Se hizo en conjunto el SUTEBA con la Subsecretaría de Investigación, la de Áreas y Procesos, y con IDESBA, que es el Instituto de Investigaciones de la CTA, de Provincia de Buenos Aires. Entonces, queríamos aislar un poco una variable que es la baja de la tasa de natalidad, entendiendo que no es la única que puede incidir en los cambios que ocurren en cuanto a la matrícula en las escuelas. Y de esta forma también facilitar a cada territorio esta análisis, sistematización de datos, para que a partir de esto
pudiera hacer un análisis cualitativo en cada territorio, porque sabemos que esto que nosotros analizamos para toda la provincia y para cada distrito en particular, impacta de distinto modo en cada distrito y al mismo tiempo no tiene un impacto homogéneo en las distintas localizaciones que tiene cada distrito. O sea, no quiere decir que cuando planteamos en esa base de datos un porcentaje de impacto de aproximación para este año y para el próximo, no va a ser homogéneo en todas las escuelas. Probablemente en escuelas de determinados barrios que están más sobrepobladas o menos pobladas, impacta de distinta manera. Entonces, en relación a eso, nosotros combinamos para el análisis datos demográficos primero y después los combinamos con datos, con una sistematización de datos de estadísticos de matrícula a partir de los datos disponibles en la página de planeamiento de la provincia de Buenos Aires. El análisis de distintas bases permitía ver que entre 2012 y 2014 hay una baja sostenida de nacimientos ocurridos, pero que esto se profundiza en 2018. A nivel país, los nacimientos bajaron en un 33% entre 2012 y 2021. Y al analizar lo que es las bases estadísticas disponibles para la provincia de Buenos Aires, observamos que en la provincia de Buenos Aires se mantenía una tendencia similar a la del resto, a la de la nación en su conjunto. Esto obviamente impacta en la matrícula de los niveles educativos y se verifica a partir del análisis de la sistematización de datos. Entonces se pudo establecer un porcentaje de variación que quedaba verificado para los años ya transcurridos. Entre 2018 y 2025, la población de la provincia de Buenos Aires cayó un 10%. Siempre los datos tienen menos ruido, dicen los especialistas, cuando uno toma toda la provincia en su conjunto. Esto representó si uno lo mide en términos absolutos, el número de personas que tienen entre 4 y 12 años, la provincia de Buenos Aires tiene una merma de 260.850 personas en ese rango de edad, entre 4 y 12 años. Entonces, cuando uno trata de pensar, bueno, ¿cómo impacta esto a la matrícula del sistema educativo? Y vemos que si analizamos la población, si bien es cierto que cayó un 10%,
al profundizarse la caída a partir del 2018, esto impacta de distinto en los distintos rangos de edad. Digamos que la población de 11 y 12 años aumentó respectivamente 12 y 10%, todavía no impacta, pero a medida que vamos bajando en la escala, en la edad, a partir de 9 años ya impactó en una baja en el 3%, y ya que hablamos de el nivel inicial, cuando tomamos la población, ¿no? Estamos hablando de datos demográficos, no de matrícula, la población de 4 y 5 años cayó respectivamente un 35% y un 33%, ¿sí? Entonces, esto en términos con respecto a una comparación entre años, digamos, del 2000, esperen que quiero decir exacto el año, entre el 2018 y 2025, ¿no? Si uno compara población. Entonces, decíamos que esta caída es mayor en algunos municipios que en otros, ¿sí? Aunque a medida que nos centramos en los municipios hay mayor riesgo, porque al haber municipios que puede ser, o sea, con respecto a lo demográfico, sí, pero cuando uno pasa a analizar matrícula, es más riesgoso establecer la conexión por el hecho de que entran a jugar otras variables que los estudiantes, los sujetos, las niñeces vayan a otro distrito, que por cuestiones de organización familiar o de mayor cobertura en otro distrito elijan desarrollar su escolaridad en otro. Sin embargo, siempre teniendo en cuenta que cuando uno habla de proyecciones, son estimaciones, y como pueden estar jugando en cuenta otras variables, es lo que hay que tener en cuenta. Sin embargo, lo que sí podemos saber es que los datos demográficos nos alertan con respecto a esto. Lo que sí podemos saber a partir del análisis de los datos de matrícula, que la matrícula va, cuando analizamos interanualmente, quiere decir las diferencias entre un año y el siguiente, observamos cómo va impactando, ¿no? En el caso, por eso es importante, para nosotros fue importante en el análisis que realizamos, fue analizar la matrícula por año de escolaridad, no la matrícula en su conjunto, porque eso lo puede llevar a uno a pensar, a ver cierta estabilidad. Y en realidad, cuando uno analiza
por año de escolaridad se va viendo cómo cae en sala de 4, cómo cae en sala de 5, cómo impacta, empieza a llegar, esto es gradual y progresivo, empieza a observarse en primer año de primaria, y este impacto se va a ir trasladando en forma gradual y progresiva al resto de los años de la escolaridad de nivel primario. Entonces, nosotros veíamos, ¿para qué nos sirve establecer estas proyecciones? Como dijimos al principio, anticiparnos permite ver cómo esto, que por ahora es un cambio, una variación que podemos proyectar en el tiempo, cómo podemos aprovecharla para generar mejores condiciones para enseñar, mejores condiciones para aprender, ¿sí? Y una mejora en la oferta educativa a nuestras comunidades, ¿sí? Todo esto, siempre, como dije antes, al no presentarse en forma homogénea al interior del territorio, lo que provee este estudio es ver cómo va a impactar en la provincia y en el distrito. Y después, los que conocen al dedillo el distrito, los que analizan las plantas orgánicas, los que conocen la realidad del territorio y las escuelas, son quienes a partir de esto podrán hacer un análisis cualitativo que les permita, después lo va a explicar Claudia, pensar en cada zona o para cada barrio, para cada escuela, las mejores condiciones. Nosotros anticipamos, las proyecciones, los estudios en cuanto a pérdida interanual rondan entre la variación entre 2025 y 2026, dependiendo del distrito, entre el 8 y el 13%, se estima con respecto al año anterior. Nos planteamos a partir de esto, para dar pie a lo que va a hablar Claudia, en qué sentido esto es un desafío estructural y una oportunidad histórica, ¿sí? Porque como una de las variables, la base poblacional nos permite anticiparnos. ¿Cómo impactan estos cambios en las escuelas primarias y en los jardines en 2026 y en 2027? ¿Qué efectos tienen para la reconfiguración del trabajo educativo? ¿Cuáles son los aspectos que podrían repensarse para una mejora de la calidad educativa? ¿Qué innovaciones pedagógicas podrían pensarse aprovechando esta oportunidad? Ya Sandra Ramal, la cuestión de la pareja pedagógica, pensar otras formas de organización. ¿Qué transformaciones podrían ofrecerse en relación a esta oportunidad en la vida, para una mejora
en la vida de la población bonaerense. Y ahí está, esto impactaría también en cómo podría ampliarse la cobertura. Por eso hablamos de la organización de la oferta educativa, de las condiciones de trabajo docente, de la equidad territorial que podría ofrecerse diseñando políticas diferenciadas, ¿no? Donde de acuerdo a las zonas en que se manifiestan estas modificaciones en la infraestructura y el financiamiento y en la innovación. Toda vez que pensamos el sistema educativo, lo hacemos desde, decía Sandra, siempre en términos de que los cambios que ocurren en las coyunturas no representen una reducción de derechos, un ajuste para las condiciones. Siempre cualquier cambio que ocurre, tenemos que tratar de aprovecharlo para seguir avanzando en ampliación de derechos, en ampliación del derecho social a la educación y en mejores condiciones, que ningún gobierno, a partir de cambios legislativos o normativos, pueda robarnos o arrogarse lo que conquistamos en la Ley de Educación Nacional. Entonces, desde esa perspectiva, este trabajo trató de fijar, digamos, de fundamentar a partir de un exhaustivo análisis de datos demográficos y de datos de matrícula, cómo esto impacta y cómo puede repensarse para cada territorio. Así que hasta acá yo le doy el pasapalabra a Claudia Carvajal, a mi compañera. Gracias, Florencia. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Es un placer estar hoy compartiendo con ustedes, con esta universidad pedagógica. Retomando un poco lo que planteaba Sandra y Florencia, que me precedieron en la palabra, esta coyuntura que estamos viviendo, no solamente a nivel provincial, nacional, sino que es una tendencia a nivel mundial, la baja de la natalidad, impacta de manera directa sobre nuestro trabajo, porque si no nacen niños, no tenemos con quienes desarrollar nuestra tarea de la enseñanza. En esa preocupación nos metimos desde el sindicato a analizar, a buscar, a generar datos, como bien decía Florencia, pero también a hacer propuesta, porque como decía Simón Rodríguez, o inventamos o erramos, de eso se trata justamente. Como somos un sindicato docente y nuestra tarea se desarrolla en comunidad, se desarrolla con otros compañeros, compañeras, compañeres, lo que nosotros instalamos fuertemente durante el ciclo lectivo 2025 es el diálogo entre compañeros. Y lo hicimos tanto en los jardines de infantes como en los espacios de reunión en el sindicato, reuniones de agrupación, reuniones de delegados, y ahí fuimos recogiendo las preocupaciones. Maestros y maestros de inicial nos decían, tenemos una salita de 3 con 15 nenes, pero sabemos que para el año que viene no vamos a tener 15 nenes o nenas, vamos a tener muchos menos. Tenemos una sala de 5 con 6 nenes, ¿entienden? Entonces nos pusimos a pensar, bueno, este es el momento para generar propuesta que mejoren la calidad educativa en el nivel inicial y que a la vez mejoren las condiciones de trabajo
de nosotros, los docentes, los trabajadores de la educación. En ese sentido, nosotros como sindicato tenemos siempre fundamentos políticos pedagógicos, ¿no? Y aquí les quiero traer algo que me dejó Sandra, que hoy no pudo estar porque está en una asamblea del sindicato. Lo que les quiero traer son las palabras de Belén Grosso, de su libro Conversar la Escuela, que dice así: conversar la escuela, conversarla estando adentro, conversarla con quienes nos encontramos en movimientos transformadores desde múltiples prácticas y apuestas esperanzadas. Ojalá con el horizonte de la ternura revolucionaria que cuida y nos cuida, que salva y nos salva. Empezamos a discutir en estos ámbitos que recién les decía, a discutir también con secretarios gremiales de distintos distritos de la provincia de Buenos Aires, porque la realidad de la provincia es tan diversa como vasta es la provincia, ¿verdad? Tenemos distritos donde, como por ejemplo San Isidro, donde los jardines de infantes están totalmente despoblados porque no hay niños, hay muy poquitos nacimientos, y además también hay un sistema educativo municipal que tiene otras condiciones que hace que las familias, a la hora de escolarizar a sus niños y niñas, elija esas instituciones antes que las instituciones provinciales. Tenemos jardines, jirines, que funcionan con 1 o 2 alumnos, que incluso logramos extender la jornada con quinta hora porque comparten escuela con primarias que tienen quinta hora. Tenemos jardines, como en el distrito de Florencio Varela, donde aún hay niños en lista de espera. Digo, la realidad es muy diversa. Entonces, para poder abarcarla, lo que hicimos fue generar espacios de trabajo con compañeros del nivel inicial. Y armamos así un encuentro provincial donde participaron compañeros de toda la provincia y construimos de manera conjunta 12 puntos que presentamos ante la Dirección General de Cultura y Educación. Porque en esto de inventar o errar, nosotros estamos convencidos que más vale tener propuesta antes que nos impongan otra. Y como en Provincia de Buenos Aires nosotros tenemos ámbitos de participación, los trabajadores de la educación, para discutir con nuestra patronal, que es la Dirección General de Cultura y Educación, me refiero a los ámbitos de paritaria y los ámbitos de cogestión, estábamos convencidos de que nuestra voz podía ser escuchada y que íbamos a poder construir nuevas formas de organizar las escuelas del nivel inicial. Es así que nosotros llegamos a construir 12 puntos, como les decía recién, que entre otras cosas, por ejemplo, proponían ampliar la jornada de trabajo del puesto de director a jornada completa, actualmente de jornada simple, crear escuelas que alojen niños de 45 días a 5 años, que haya docentes para proyectos comunitarios, implementar jardines con jornada extendida, jornada completa, jornada mixta, jardín circular, diferentes agrupamientos, pluriedad, pluriciclo, que se vinculen estas propuestas de organización institucional con las realidades territoriales. También proponíamos pensar espacios y recursos para que habiten las infancias, las familias y los docentes, que haya ambientes con un interior y un exterior, espacios de cambiado, mobiliario, juegos, insumos, es decir, modificar los entornos educativos donde se desarrolla hoy la escolarización, la educación, la enseñanza y el cuidado de los niños de nivel inicial. En este sentido, proponíamos reorganizar plantas orgánicas. Les cuento que en Provincia de Buenos Aires nosotros tenemos una normativa que establece, bueno, a ver, los jardines de infantes se organizan de esta manera. Un director, vicedirector, secretario, tantos docentes, tantos alumnos, tantas salas con tales edades. Para primaria igual, para secundaria y para los distintos niveles y modalidades. Esta resolución nosotros la pusimos en cuestión.
la pusimos en cuestión y tensionamos diciendo que ya no tendría que tener vigencia y que tendríamos que superarla con una nueva organización del sistema educativo en todos sus niveles y modalidades. En este caso, en el nivel inicial, algunas cosas pudimos modificar y pudimos avanzar. Ahora les voy a contar cuáles son. Después, otro de los 12 puntos era propiciar que se conformen los consejos del niño, del joven y del adolescente, que en los territorios no están conformados en su gran mayoría, tenemos un grave déficit de esto, y entonces siempre queda la escuela, en este caso el jardín de infantes, en soledad para dar respuesta a los graves problemas que hoy atraviesa la comunidad, ¿sí? Establecer formatos de organización institucional que permitan espacios de encuentro donde los docentes puedan juntarse para planificar, para organizar juntos la tarea, para comunicarse con las familias, para realizar las entrevistas. Articular con escuelas de educación especial, especialmente con lo que tiene que ver con la educación temprana, y garantizar la formación docente permanente de carácter obligatorio para los docentes que estén en estos nuevos formatos escolares. Pues bien, nosotros construimos colectivamente estas propuestas y nos fuimos con ellas a la Dirección General de Cultura y Educación. Nos entrevistamos con el entonces director general, Alberto Sileoni, y se las presentamos, discutimos, fundamentamos, y esto fue en los primeros días de octubre, si no me equivoco, no sé si me corregirán Sandra y Florencia, y al 30 de octubre logramos que la provincia de Buenos Aires sacara una resolución, que para nosotros es un avance importantísimo, que se llamó Plan del Nivel Inicial. El Plan de Acción del Nivel Inicial salió el 30 de octubre y, entre otras cosas, contempla la inclusión en los jardines de infantes de niños, niñas o niñas de 1 año de edad, ¿sí? Conformar salas pluriedad, ¿sí? Con niños de 1 y 2 años en el primer ciclo, que es una de las cosas que nosotros planteábamos. Entonces, ya sí, también, bueno, conformar salas multiedad también en segundo ciclo, etcétera. En ese sentido, nosotros logramos que fuera posible que mayor cantidad de niños se pudieran matricular con otras condiciones en el jardín. Voy a enchufar la compu porque se me está terminando la batería. Disculpen, un minutito, por favor. Menos mal que avisa la compu. Bien. También en eso logramos que aquellas salas que se conformaban con niños de 1 año y de 2 tuvieran a cargo de la enseñanza y del cuidado a 2 maestras del nivel inicial, ¿sí? Y si no hubiera 2 maestras, porque son los mismos docentes de planta, también podía estar incluido el maestro y el preceptor del nivel, ¿sí? Y ahí logramos algo que venimos hace mucho tiempo diciendo que es muy necesario para la enseñanza y el cuidado en corresponsabilidad, que es la pareja pedagógica a la cual hacía referencia Sandra Ramal hace un ratito. En este momento hay 500 experiencias en la provincia de Buenos Aires que han sido propuestas por los jardines, han sido trabajadas, elaboradas, proyectadas, los docentes han consensuado, han trabajado también con la comunidad educativa que dieron su consentimiento, y en esas experiencias se incorporó también la extensión de la jornada escolar, ¿sí? Hay salas con doble escolaridad, también para dar respuesta a las necesidades educativas de las comunidades que requieren de que sus niños estén más tiempo escolarizados. Y también para nosotros generar más puestos de trabajo y también, por supuesto, para extender, para cumplir con este precepto que nosotros sostenemos desde siempre, que cuanto mayor tiempo un niño, una niña, un niño esté en la escuela, es mejor.
¿sí? Entonces, les decía, no logramos que el director extienda su jornada de trabajo a jornada completa, ¿sí? Ni tampoco los docentes. Ya lo vamos a lograr porque vamos a seguir insistiendo en la formulación de una nueva resolución de plantas orgánicas, no solamente para el nivel inicial, sino para los otros niveles y modalidades también. En eso estamos trabajando en este momento precisamente. Pero en el nivel inicial, les vuelvo a decir, y se incorporaron niños de 1 año. Hay salas que tienen jornada extendida. Los niños se quedan en el jardín, tienen el almuerzo. Los maestros modificaron su carga horaria también con acuerdo institucional, y para poder hacer esta implementación se tuvo que trabajar en cada uno de los distritos en las unidades de gestión educativa distrital, las UGD. Y ahí se analizaban los proyectos, se veía si estaban dadas las condiciones edilicias para facilitar algunas cuestiones esenciales para que los niños y las niñas estén en el jardín. Por ejemplo, dónde se cocina, dónde se come, dónde se van a cambiar a estos bebés, dónde se va a generar un espacio de descanso para que puedan ahí los chicos tomarse una siesta o tomar un ratito de descanso también, etcétera, etcétera. Una vez que estaban dadas esas condiciones, desde el distrito se elevaban al nivel inicial y el nivel inicial aprobó las propuestas con la insistencia de este sindicato. Y debo decir que en muchas seccionales del SUTEBA, los compañeros de la Secretaría Gremial y de la Secretaría de Educación acompañaron la formulación de estos proyectos que hoy han sido aprobados y que ya están siendo implementados. Ayer tuvimos desde la Secretaría Gremial y de Educación una reunión con la actual directora del nivel inicial de la provincia de Buenos Aires para evaluar el impacto de esta propuesta. Y la verdad que viene siendo bastante bueno, bastante alentador. Faltan muchas cosas, lo sabemos, pero logramos por lo menos asegurar que ningún puesto de trabajo se pierda porque los jardines pierden matrícula, porque no hay niños, ¿sí? Asegurar también mayor tiempo para la enseñanza, mayor calidad educativa. Asegurar también trayectos de formación para los docentes, que ahora se está preparando y prontamente va a estar disponible de parte de la dirección del nivel. Trayectos formativos en servicio, de calidad. También logramos que haya una mayor articulación con la modalidad de especial, porque es una gran preocupación que también estamos teniendo en estos tiempos, tal vez sea un tema para debate en otra instancia, la atención a la discapacidad en las escuelas de nivel, la articulación con la modalidad especial. Bueno, se está trabajando fuertemente para potenciar la enseñanza entre escuelas y tener especial vinculación en estas salas donde integran niños de 1 año y de 2 con las aulas de educación temprana de la modalidad especial. Para nosotros esto también es un gran avance. Así que vamos a seguir como sindicato buscando acrecentar esta experiencia, que se haga extensiva en todos los jardines de infantes donde se requiera acrecentar la jornada escolar, donde se requiera que ingresen niños de 1 año, siempre, por supuesto, garantizando las condiciones, los entornos favorables para la enseñanza y el cuidado, porque eso también es deber de este sindicato, que los compañeros y las compañeras que se desempeñan en el nivel tengan las mejores condiciones de trabajo. Así que bueno, esto es más o menos lo que yo les quería contar. Y hago hincapié en lo siguiente, ¿no? Para que estas experiencias de enseñanza y de cuidado tengan lugar y el derecho a la educación se materialice desde los primeros años de vida, siempre es necesario que estemos los docentes, por supuesto, organizados, y también que esté un Estado con la definición política de garantizar mayores oportunidades de inclusión
en el sistema educativo para todos los niños en edad de ser escolarizados. Decimos siempre, y en estos tiempos donde se mira a las infancias para imputarlos de delitos, para condenarlos, etcétera, nosotros decimos que cuanto antes los niños y las niñas estén en el sistema educativo, mejor. Y que el mejor lugar para nuestros pibes y pibas siempre es la escuela. Así que muchas gracias.